Muy buenas noches a todos los amigos y colegas de la región andina. Bienvenidos al programa online de educación continuada de Colgate. Mi nombre es Antonio Dólera, soy periodoncista y tengo en esta ocasión el gusto de dirigirme a ustedes compartiendo una pequeña charla en la cual vamos a tratar de hablar sobre un tema de actualidad en periodoncia, que es el nuevo concepto de desinfección oral completa, y tratar de analizar si es realmente una alternativa nueva y viable a los protocolos tradicionales de terapia periodontal. Entonces, entrando en materia y con toda confianza, por favor, cualquier duda, inquietud o comentario lo podemos hacer a través del chat. Voy a tratar de resolver sus dudas simultáneamente. Y si el tiempo no nos alcanza, pues al final van a ver una dirección de correo electrónico donde con todo gusto me pueden escribir y con unos pocos días podré responder todas sus dudas. Dicho esto, entremos en materia. Quisiera empezar haciendo un poco de hincapié en que recordemos que la enfermedad periodontal es una de las dos enfermedades más comunes de la cavidad bucal y una de las más comunes en el ser humano. Y que la enfermedad periodontal, a partir de los 40 años de vida del ser humano, de la cuarta década de vida, se convierte en la primera causa de pérdida de piezas dentales. Varios estudios han demostrado esto. Sabemos muy bien que la caries dental es una enfermedad más típica en la niñez y adolescencia, y que la enfermedad periodontal generalmente se diagnostica a partir de los 35 años de edad. Existen datos estadísticos, como por ejemplo los que les presento de la OMS en el 2004, que nos reporta que entre el 5 y el 15% de la mayoría de los grupos poblacionales en el mundo sufre de periodontitis grave, que puede ocasionar obviamente la pérdida de piezas dentales. Este dato se refiere obviamente a la mayoría de diferentes grupos de población en el mundo. Si lo comparamos con datos del CDC, el Centro para la Detección de Enfermedades, de Detección y Control de Enfermedades de Estados Unidos, y la Academia Americana de Periodontología, casi el 50% de los adultos de 30 años o más tienen alguna forma de enfermedad periodontal. Y la enfermedad periodontal está demostrado que se incrementa con la edad, a tal punto que después de los 65 años de edad, el 70% aproximadamente de estos pacientes tienen enfermedad periodontal. Estos datos son importantes y deberíamos también cotejarlos con los que en nuestros diferentes países seguramente existen como datos de epidemiología. Pero tal vez un dato un poco más preocupante, y este realmente es más bien anecdótico de parte mía, es que en mi consulta, donde me dedico a la práctica privada exclusiva en periodoncia e implantes dentales, 8 de cada 10 pacientes con enfermedad periodontal no saben que la tienen. Y esto es preocupante porque si un paciente no conoce su enfermedad y el porqué de su enfermedad, pues no va a buscar solución, no va a buscar ayuda. Este otro dato que les presento a continuación es un dato que lo tomo de un gran colega y amigo mío, el doctor Andrés Duque de Colombia, que dirigió esta encuesta nacional de salud bucal en el año 98, donde se hicieron una serie de preguntas y los pacientes, el público en común, respondió varias de esas preguntas. Una de ellas es: ¿cuál cree usted que es la causa del sangrado e inflamación de las encías? Y si vemos los diferentes tipos de respuestas probables que los pacientes tenían que escoger, el 25% de estos pacientes escogió la respuesta no sabe. Es decir, que hay una cuarta parte de la población que no conoce el porqué del sangrado de las encías o el porqué de la inflamación de las encías. Y esto es preocupante porque debemos reconocer que el sangrado se considera como un signo clínico evidente de que hay problemas. Una encía sana nunca debe de sangrar. Por lo tanto, el sangrado no tiene ninguna excusa, simplemente es un indicativo de que algo está ocurriendo y de que el paciente debería buscar ayuda. Pero si el paciente considera que el sangrado está provocado por mala alimentación, como en este caso el 4.1% de la población, por enfermedades sistémicas, por otras causas, por debilidad de las encías o por cepillarse fuerte, pues ese paciente seguramente lo que va a hacer es dejar de cepillarse o tratar otras causas que probablemente no sean las que realmente provocaron el problema de sangrado en las encías. Revisando un poco la etiología y la patogenia de la enfermedad periodontal, pues
debemos decir que está demostrado que la enfermedad periodontal necesita de 2 ingredientes. Yo siempre los pongo como una especie de ingredientes de una receta, para que esa receta sea como resultante enfermedad periodontal. Y los ingredientes necesarios son una placa dentobacteriana periodontal, es decir, periodontopatógenos, bacterias específicas que tienen la propiedad de infectar los tejidos periodontales. Y a esto debemos añadir, obviamente, la presencia de un hospedero, de un paciente, de un individuo, que tiene que ser lo suficientemente susceptible para poder ser atacado por estas bacterias periodontopatógenas. Debemos recordar que hace muchos años atrás, muchas décadas atrás, se pensaba que todo el conjunto de bacterias de la cavidad bucal o la flora bucal normal, que llamamos hoy en día, era la responsable de todas las enfermedades bucodentales. Y hoy sabemos que existen grupos de bacterias claramente identificadas como bacterias cariogénicas y otras identificadas claramente como periodontopatógenas. Y la inmensa mayoría de la flora bucal normal, de hecho, no nos hace daño. Son bacterias que simplemente viven en nuestra cavidad bucal, que se aprovechan de nosotros, y algunas de ellas inclusive son consideradas como flora benéfica. Luego se pasó al concepto más actualmente de la placa dentobacteriana periodontal específica, es decir, que la enfermedad periodontal es provocada por un grupo específico de bacterias, la mayoría de ellas anaerobias y gram negativas, y que tienen la capacidad de infectar los tejidos periodontales. Sin embargo, el dato más importante o la parte más importante de esta ecuación que va a dar como resultante la enfermedad periodontal es la susceptibilidad del individuo. El hospedero, el paciente, el individuo, de acuerdo a su susceptibilidad, va a reaccionar de una forma diferente ante la presencia de placa bacteriana periodontal. Es decir, todos los seres humanos tenemos placa bacteriana y tenemos periodontopatógenos, pero la forma como vamos a reaccionar ante esa presencia de bacterias va a depender básicamente de nuestra susceptibilidad. En el año 1998, Sokransky inclusive hizo una clasificación un poco más detallada de los periodontopatógenos y los fue clasificando de acuerdo al grado de importancia. Y de hecho tenemos en este círculo en rojo a 3 de los periodontopatógenos considerados como los más importantes en el desarrollo, los más agresivos en el desarrollo de la enfermedad periodontal. Estos periodontopatógenos no actúan solos, actúan en conjunto con otros, y sabemos muy bien que el rol de la placa supragingival es importante para el desarrollo de la placa subgingival. Y esto lo digo desde ahora porque en esto se basa el concepto de desinfección oral completa, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Es decir, que tenemos que tratar de combatir no solamente a la placa periodontopatógena que se aloja en las bolsas periodontales, sino que tenemos que tratar de eliminar toda la flora bacteriana en lo posible que ayuda a esta placa a desarrollarse. Y el concepto de placa bacteriana periodontopatógena ha dado un paso más adelante, puesto que hoy en día no solamente hablamos de una placa adherida firmemente a las superficies de los dientes y de las encías o de las mucosas, sino que hablamos de un biofilm, de una biopelícula que tiene diferentes acciones nocivas. Es decir, se protege contra los mecanismos de defensa del huésped, se facilita la obtención de nutrientes por parte de estas bacterias y crea un ambiente físico y químico apropiado. Esta biopelícula o biofilm es como una verdadera comunidad de bacterias asociadas entre sí, que primero obviamente empiezan como bacterias disgregadas, pobremente adheridas, que van obviamente formando microcolonias y luego ya un hábitat mucho más, o un nicho mucho más complejo, donde hay inclusive intercomunicaciones a través de cierto tipo de canales, para que luego esta biopelícula incluso pueda diseminarse hacia otras partes de la bolsa periodontal o de la cavidad bucal, inclusive de nuestro cuerpo. Pero a la ecuación básica que vimos hace un momento de enfermedad periodontal como resultante de una placa dentobacteriana periodontopatógena y un huésped susceptible, también podemos agregar la presencia de otra serie de factores llamados factores de riesgo o factores secundarios. Estos factores de riesgo o factores secundarios, si bien es cierto, no son los agentes causales de la enfermedad, sí intervienen de una forma directa o indirecta, agravando generalmente el cuadro clínico. También algunos autores han tratado de demostrar que posiblemente una disminución en la flora benéfica podría también ayudar, obviamente, a la proliferación de flora patogénica.
Pero vamos a hablar un poco de estos factores secundarios, ya que hoy en día parte de nuestro diagnóstico y de hecho de nuestro pronóstico en la terapia periodontal se basa en la identificación de estos factores de riesgo o factores secundarios. Cuando analizamos a un paciente y tomamos su historia clínica, pues una de las cosas en las que debemos fijarnos justamente es en si el paciente ha logrado contestar ciertas preguntas sobre, por ejemplo, hábitos, enfermedades sistémicas, cierto tipo de medicamentos o alteraciones genéticas que podrían condicionarlo a tener enfermedad periodontal. Si no en ese momento, a lo mejor sí en el futuro. Por poner un ejemplo, si yo identifico a un paciente diabético, y sobre todo si ese paciente es un paciente no controlado, desde ese momento yo ya lo etiqueto como un paciente potencialmente peligroso porque puede tener enfermedad periodontal, aunque en este momento todavía no la presente. Dentro de estos factores secundarios o factores de riesgo están obviamente los factores microbiológicos y morfológicos. Ya hablamos de la placa dentobacteriana, ya hablamos de los periodontopatógenos y del biofilm. Obviamente los factores inmunológicos e inflamatorios. Ya hablamos obviamente de la respuesta de la susceptibilidad del huésped o hospedero, pero sobre todo los factores ambientales o psicosociales que hoy en día influencian mucho nuestra vida, se van a convertir en factores de riesgo para enfermedad periodontal. Hay una gran lista de factores secundarios o de riesgo para enfermedad periodontal, pero generalmente seleccionamos estos como los más importantes: el hábito de fumar, la diabetes como enfermedad sistémica, el estado o condición socioeconómica, la edad o el género y ciertas alteraciones genéticas. No es el tema me dice que se escucha con eco, déjenme ver si puedo bajar un poco el micrófono y me dicen si estamos un poco mejor, ¿ok? La doctora Dielinda me dice eso del eco, así que veamos si corregimos ese problema. Me avisan, por favor, ¿sí? Les decía que los factores secundarios o factores de riesgo más importantes son el hábito de fumar, porque sabemos que tiene una influencia directa sobre las células de defensa localizadas en los tejidos periodontales, además de que cambia obviamente el ecosistema, cambiando el pH de la cavidad bucal. El paciente diabético sabemos muy bien de sus complicaciones circulatorias, lo cual lleva obviamente a una pobre respuesta defensiva, a una pobre respuesta inflamatoria y también a una pobre circulación o neocirculación reparativa. El estado socioeconómico es un estado que no a todo el mundo lo va a condicionar de la misma forma, porque puede haber personas de estratos sociales bajos que busquen o ayuda o soluciona sus problemas periodontales, y en el lado opuesto a lo mejor personas de estratos muy altos que, teniendo los medios económicos y el nivel cultural como para saber que están enfermos periodontalmente, no buscan ayuda porque a lo mejor tienen otras prioridades en su vida. En cuanto a la edad del paciente y al género del paciente, pues si bien no son factores realmente muy importantes, sí condicionan. Sabemos muy bien, lo dijimos hace un momento, que la enfermedad periodontal es típica de los pacientes de 35, 40 años en adelante, es decir, de un adulto mayor, pero cuando se presenta en edades tempranas, es decir, antes de los 30, antes de los 25 años de edad, a los 15, 20 años de edad, se trata de una enfermedad que hoy en día se conoce como periodontitis agresiva. Hace aproximadamente 12 años la llamábamos periodontitis juvenil, pertenecía al grupo de enfermedades llamadas periodontitis de inicio temprano, y pues estas enfermedades que son, digamos que atípicas porque no son muy comunes, o creemos que no son muy comunes, yo tengo mi propia percepción al respecto, son enfermedades mucho más agresivas que en el adulto o en el adulto mayor, porque la progresión de las mismas es mucho más rápida. Y hago una acotación rápida al respecto. En mi práctica privada veo realmente muchos pacientes cada vez más jóvenes con enfermedad periodontal. Recordar que los latinos y los afrodescendientes tenemos una propensión aparentemente mayor a presentar esta periodontitis agresiva, y pues tener más en cuenta a esos pacientes, no descuidarlos, no creer que son pacientes solamente de caries o de malposición dentaria para ortodoncia, sino que son pacientes potencialmente periodontales, no solamente los pacientes adultos mayores. En cuanto a la parte genética, me hacen una pregunta: ¿afecta la alimentación o el tipo de agua en cada región? Mira, realmente hoy en día se ha vuelto un poco, se ha regresado un poco la mirada al asunto de la nutrición. Obviamente una persona malnutrida está más condicionada a tener enfermedades,
y también a responder de forma diferente ante el tratamiento de esas enfermedades. Pero estudios así muy claros y muy específicos en cuanto a enfermedad periodontal, al menos que yo conozca, no muchos al menos, no son muy concluyentes, pero desde el punto de vista teórico, del marco teórico, pues sí, obviamente un paciente muy mal alimentado podría tener pues mayor facilidad de desarrollar cualquier tipo de enfermedad infecciosa o de responder de forma inadecuada ante la terapia. En cuanto a la parte genética, hoy en día también se ha dado mucho énfasis a ciertos polimorfismos, a ciertas mutaciones genéticas, por decirlo de alguna manera, que sobre todo los polimorfismos del gen IL1, que podrían condicionar a que una persona desde el punto de vista genética ya esté predispuesta a tener enfermedad periodontal. Obviamente son síndromes o son mutaciones o polimorfismos genéticos que no se ven muy frecuentemente, pero como esto es también parte de la lotería, al que le tocó la lotería pues va a tener serios problemas periodontales desde su fondo genético, ¿verdad? La respuesta inflamatoria del huésped, como ya lo dijimos, es muy diferente de ser humano a ser humano. La susceptibilidad que tenemos ante una enfermedad difiere. Vemos pacientes como este, por ejemplo, un paciente relativamente joven, de aproximadamente 29 años de edad, que aparte de sus problemas obvios de mordida abierta y sus problemas oclusales derivados de esto, pues tenía serios problemas inflamatorios por enfermedad periodontal, y pues vemos que durante el acto quirúrgico encontramos una gran cantidad de tejido de granulación y los contaminantes típicos, algunos ya calcificados y por su coloración pues deducimos que muy antiguos en su cavidad bucal, lo cual demuestra que este paciente desde muy joven tuvo probablemente acumulación de placa bacteriana que se calcificó, que ingresó al tejido periodontal y provocó este proceso inflamatorio crónico al cual llamamos enfermedad periodontal. La respuesta, repito, de cada persona es diferente. Pocas veces podemos tener una secuencia radiográfica como esta. Este caso no es mío, este caso es de un muy querido amigo y mi mentor, mi profesor, el doctor Mario García Briceño de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que tuvo la gentileza de cederme estas radiografías de un paciente suyo, en el cual vemos la evolución de la enfermedad periodontal. Existe un artículo clásico que quienes hagan periodoncia o estén estudiando periodoncia seguramente lo van a identificar, que es la historia nacional la historia natural de la enfermedad periodontal en el ser humano. Ese estudio, pues si lo podemos cotejar con estas radiografías, es casi que lo mismo, porque este paciente fue visto en diferentes etapas de su vida, pero nunca aceptó ser tratado periodontalmente. Es decir, es un paciente al cual se le diagnosticó en algún momento dado problemas de pérdida ósea, bolsas periodontales en zona de molares superiores, no se atendió adecuadamente porque él no quiso atenderse y luego siguió regresando para revisiones continuas a ver cómo iba su problema, a ver si según él su caso se había solucionado de forma espontánea, lo cual sabemos que no ocurre, y pues lo que veíamos en la radiografía es que sigue avanzando el problema, incluso avanza a otras zonas donde inicialmente el problema era muy limitado, y sin embargo en esta zona terminó siendo el sitio más grave en cuanto al desarrollo de la enfermedad periodontal, lo cual nos demuestra primero que la enfermedad periodontal no se cura espontáneamente, que cuando inicia va a seguir progresando. La pregunta del millón es que no sabemos cómo vamos a progresar, si de una manera lenta que tomará décadas o de una manera súper rápida que en poco tiempo se lleve todo el soporte periodontal o la mayor parte del soporte periodontal de las piezas dentales. Y además, como en este caso, el problema aparentemente se inició en esta zona y terminó siendo igual o peor en esta otra zona. Es decir, la forma como va a responder el paciente depende de muchas variables y debemos ser capaces de identificarlas a tiempo para poderlas controlar. Me dice Sandra que está con estudiantes de higiene oral y tiene algunas dudas. En el embarazo, ¿por qué es más frecuente la periodontitis? Bueno, en el embarazo realmente no es que sea más frecuente la periodontitis. Las enfermedades periodontales en general, la inflamación gingival puede verse mucho más expresiva. A ver, la enfermedad periodontal tiene un trasfondo hormonal, de hecho existe dentro de la clasificación de las enfermedades periodontales algunas que están relacionadas no solo a placa periodontopatógena, sino a cambios hormonales durante el embarazo, incluso también en la menopausia o posmenopausia. Tal vez durante el embarazo la enfermedad se vuelve más expresiva, es decir, por los cambios hormonales, la vasodilatación propia
pues se notan encías mucho más inflamadas, mucho más agrandadas, mucho más sangrantes. Y hay ciertas especies bacterianas que pueden inclusive sustentar su nutrición de ciertas hormonas femeninas. Entonces, tal vez no es que se vea más frecuentemente, sino que hay una expresividad mucho mayor, mucho más alterada de la enfermedad periodontal. Oscar Arturo nos dice, cuando ya se observan bolsas periodontales hay que ser agresivos en el tratamiento. Lo vamos a ver dentro de un rato. Te pido un poco de paciencia porque justamente la discusión de este tema es ver si somos cada vez menos agresivos, ¿verdad? En la terapia periodontal. Y qué resultados podemos obtener de esa terapia menos agresiva. ¿Ok? Continuando con la parte de la etiopatogenia como introducción, sabemos hoy perfectamente, hay varios estudios que ya lo sustentan, aunque también hay otros que los contradicen o al menos ponen en tela de duda, la posibilidad de que las bacterias periodontales, sus productos y los productos del proceso inflamatorio crónico a través de los capilares sanguíneos lleguen a otras partes del cuerpo. Se ha tratado de demostrar, por ejemplo, partos prematuros, bajo peso al nacer, accidentes cerebrovasculares, ataques al corazón, ciertos tipos de neumonías, inclusive hoy en día se habla de algún tipo específico de cáncer de páncreas y hasta de Alzheimer relacionados con periodontopatógenos. No es el tema de fondo de esta charla, pero valía la pena mencionar que si hacemos prevención periodontal, también estamos haciendo prevención de otras afectaciones sistémicas. Ojalá en alguna otra oportunidad podamos hablar más a fondo de la relación entre la enfermedad periodontal y enfermedades sistémicas para poder aclarar ciertos puntos que podríamos tener todavía en duda. Sandra me pregunta, ¿cuáles hábitos inadecuados, aparte de la mala higiene, pueden complicar este caso clínico? Y como higienista, ¿cómo podemos ayudar? Ok, a ver, los hábitos más relacionados con la enfermedad periodontal son el hábito de fumar, como el número uno, y de ahí, bueno, obviamente sabemos que, por ejemplo, hábitos parafuncionales como la bruxomanía o afectaciones como el trauma oclusal combinados con enfermedad periodontal dan como resultado una pérdida mayor de soporte óseo. Un hueso que no está sano responde de forma inadecuada ante una presión o carga como la que se provocaría en casos de trauma oclusal o de un bruxómano. El respirar por la boca pues también tiene su pequeña acción porque cambia el pH bucal y eso altera el medio, ¿verdad? La doctora Arteaga me pregunta si la ortodoncia tiene relación con la enfermedad periodontal. Le cuento algo y espero con esto contestar su pregunta de una forma tal vez no tan precisa, pero que abarque un poco más de la ortodoncia. El doctor Hugo Romanelli, en uno de sus libros relacionados con odontología restauradora y periodoncia, menciona que la odontología iatrogénica es la principal causa de enfermedad periodontal. Lo dice obviamente tal vez de un modo irónico, ¿verdad? Pero tiene razón, es decir, cualquier cosa que hagamos mal como odontólogos en la cavidad bucal, pues puede provocar acumulación de placa bacteriana. Es decir, todo lo que hagamos que provoque o que facilite la acumulación de placa bacteriana, pues es un precursor de enfermedad periodontal en potencia. Una banda mal adaptada, colocada muy subgingivalmente, brackets también colocados muy cerca del margen de las encías, todo lo que dificulte la higiene y facilite la acumulación de placa bacteriana, pues obviamente va a perjudicar periodontalmente. Lucio nos dice, doctor, ¿nos recomendaría una forma de higiene bucal, usar enjuagues con alcohol o sin alcohol? Ok, dentro de un rato vamos a hablar precisamente de tratamiento periodontal y del uso o no de ciertos enjuagues y el por qué, ¿ok? Entremos ya ahora sí en materia. Han pasado ya 20 y pico minutos, vamos a aprovechar los últimos 40 para hablar del tratamiento periodontal en sí. He tratado obviamente de hacer un resumen, no vamos a ahondar mucho en técnicas ni mucho menos porque no es el fondo del tema a tratar, pero en todo caso vamos a hacer una pequeña revisión de los conceptos tradicionales de terapia periodontal y esta nueva visión que hoy en día tratamos de enfocar como alternativa. Nos dice Patricio Vargas Samaniego, el uso del hidantín sódico es periodontopatógeno. Ok, hay medicamentos como la difenilidantoína sódica o hidantín sódico, como la ciclosporina A y como los bloqueadores del canal de calcio antihipertensivos, que pueden provocar agrandamiento gingival.
Desde mi punto de vista, el agrandamiento gingival por sí mismo no es una enfermedad periodontal, sino una alteración periodontal. Lo pongo como ejemplo, si un paciente tiene que aplicarse quimioterapia por un cáncer, probablemente se va a caer su cabello. Esa alopecia o alopecia, pues no es una enfermedad, ni es parte del cáncer, es una respuesta ante o un efecto secundario de ese medicamento que tiene que tomar el paciente por el cáncer. Si el paciente tiene convulsiones o tiene migrañas o tiene neuralgias del trigémino y le recomiendan dilantin sódico, que son 3 de las indicaciones para esa medicación, pues seguramente va a desarrollar, dependiendo de la dosis que maneje y del tiempo que tome esa medicación, algún tipo de agrandamiento gingival, lo cual es una alteración de la forma, de la morfología de la encía. Esta alteración provoca o facilita la acumulación de placa bacteriana, por lo tanto favorece la iniciación de una enfermedad periodontal. Pero, repito, desde mi punto de vista, no es por sí mismo un agrandamiento gingival una enfermedad periodontal. Después de un tatuaje supragingival se puede recomendar al paciente enjuague con clorhexidina. La clorhexidina es el número 1 de las sustancias químicas activas con potencial sobre los periodontopatógenos, pero tiene efectos secundarios que deberíamos analizar y poner en la balanza el riesgo-beneficio, es decir, qué quiero lograr y por cuánto tiempo lo voy a prescribir y qué control voy a tener sobre ese paciente para poder ver esos efectos secundarios y detener el uso de esa sustancia a tiempo. Pero sin duda es la número 1 en cuanto a su potencial de acción contra las bacterias periodontales. ¿Okay? Quería entonces empezar con el tratamiento periodontal. Existen 2 corrientes muy fuertes y hay mucha gente que está casada o con una o con otra. La terapia periodontal no quirúrgica y la terapia periodontal quirúrgica. Me dice Lorena Piedra, por el uso de clorhexidina, ¿a qué porcentaje? A ver, la concentración inhibitoria mínima de la clorhexidina es del 0.12%. Es decir, es la mínima concentración con la cual esa sustancia química puede tener un efecto sobre las bacterias, en este caso periodontales. Pero en todo caso, también existen versiones de enjuagues al 0.2%. A mayor concentración, los efectos secundarios van a aparecer probablemente más pronto, ¿no? Por eso 0.12, no es 12% ni 2%, me dice Lorena al 12%, no, 0.12% y 0.2%. Existe una presentación de clorhexidina al 2%, pero esa se usa para desinfección de mesones o inclusive me parece que en terapia endodóntica para desinfección de conductos radiculares, pero no para la parte periodontal. ¿Okay? La doctora Arteaga me habla de la coenzima Q10. No existe estudios serios que demuestren que la coenzima Q10 pueda ser benéfica en la terapia periodontal. De ahí en más, sabemos que teóricamente puede tener algún efecto favorable sobre la reparación de los tejidos, pero realmente no existen estudios que demuestren que la coenzima Q10 puede ayudar a la enfermedad periodontal. Cuando hablamos de terapia periodontal no quirúrgica, ya dije que hay 2 corrientes, la no quirúrgica y la quirúrgica, y hay quienes están casados con la terapia no quirúrgica y todo pretenden resolverlo de forma no quirúrgica. Pues tenemos que hacer un resumen de los pros y los contras, ¿no? Primero, la terapia no quirúrgica, es decir, cuando hacemos hasta un raspado, alisado y pulido radicular sin la necesidad de abrir un colgajo, lo hacemos generalmente en bolsas de leve o mediana profundidad. Bueno, y habrá alguien que me diga, ¿y qué es una bolsa de leve o mediana profundidad? Bueno, tradicionalmente consideramos que una bolsa de 5 o máximo 6 milímetros es una bolsa de hasta leve o moderada profundidad, 4, 5, máximo 6 milímetros. De 6 milímetros en adelante ya se considera una bolsa mucho más profunda, ¿no? Que probablemente ameritaría tratamiento ya quirúrgico. Me dice el doctor Agüero de la Universidad Católica Heredia, en pacientes especiales, de manera general, varía el tratamiento. Bueno, no sé si se refiere a pacientes especiales, a pacientes con alguna capacidad especial, como le decimos ahora acá en el Ecuador, con algún tipo de capacidad o discapacidad a nivel intelectual o física, ¿no? Pero en todo caso, cada caso, sí, yo creo que cada caso merita de ley un análisis profundo de la terapia a seguir y de los cuidados y mantenimientos a seguir. Pero generalmente un paciente especial, y yo incluyo a los pacientes ortodónticos también dentro de ese grupo de pacientes especiales,
yo trato de manejarlos con terapias de soporte y mantenimiento cada 2 meses, una vez que yo les doy el alta del tratamiento periodontal que he pretendido realizar con ellos. Y en ellos probablemente sí usar algún tipo de enjuague bucal que tenga alguna sustantividad parecida a la clorhexidina, pero que no tenga los efectos secundarios de la clorhexidina, ¿no? Tal vez esas variantes haría yo con ese tipo de pacientes. Piezas unirradiculares son las típicas que tratamos con terapia periodontal no quirúrgica, es decir, en lo posible tratamos de no hacer cirugía en piezas de zona estética, ¿no? Sextante 2 o zona anterosuperior y anteroinferior, por obvias razones, ¿no? Porque el tratamiento quirúrgico siempre va a dejar algún tipo de secuela estética, fonética o de hipersensibilidad, y pues si podemos resolver casos de periodontitis con raspados y alisados en zonas anteriores, mucho mejor que hacer un colgajo, ¿verdad? Hace un rato vieron ustedes una excepción a la regla en el caso que les presenté, donde levantábamos un colgajo en una zona anterior, pero ahí el caso lo ameritaba porque tenía bolsas de hasta 12 y 13 milímetros en incisivo central superior. Entonces ahí sí realmente arriesgarnos a hacer terapia no quirúrgica, pues no lo consideré como prudente. Una de las desventajas de hacer terapia periodontal no quirúrgica es justamente que tenemos lo que llaman los pilotos de adación visibilidad cero, es decir, no podemos ver nada. En la terapia periodontal no quirúrgica nos basamos mucho en nuestras capacidades táctiles, ¿verdad? Es decir, lo que nuestros dedos, bueno, a través de los instrumentos que usamos, nos permiten sentir, y cuando sentimos que hemos logrado una excelente eliminación de placa bacteriana calcificada y no calcificada, y un correcto alisado y pulido radicular, nos detenemos, ¿verdad? Pero es simplemente percepción táctil. Nuestra visibilidad en esos casos es cero y podemos dejar, como de hecho ocurre, residuos de contaminantes que a la larga nos puedan traer problemas. Los resultados de la terapia periodontal no quirúrgica, pues lamentablemente tienen que ser evaluados a mediano o largo plazo. No es recomendable realmente valorar a un paciente a la semana de haber hecho un raspado alisado, porque no vamos a ver grandes cambios. El proceso de desinflamación y de maduración de los tejidos periodontales puede tomar varias semanas o meses. Algunos estudios hablan, por ejemplo, de hasta 2 o 3 meses, promedio 6 o 8 semanas como mínimo, para la remodelación de los tejidos periodontales. Por lo tanto, ese es el tiempo prudente para hacer una reevaluación y medir qué tan efectiva ha sido la terapia periodontal no quirúrgica en esos casos. Y obviamente, como resultado de la visibilidad cero y de que los resultados solo se pueden ver a mediano o largo plazo, y cuando hagamos nuestra reevaluación, en muchas ocasiones nos vamos a topar probablemente con bolsas residuales. Es decir, a lo mejor sí logramos, no sé, reducir de 6 a 4, pero igual 4 es una medida que nos dice que hay una bolsa periodontal, y esa es una bolsa residual. Sí, a lo mejor está inactiva porque la acabamos de limpiar hace poco tiempo, la acabamos de desinfectar y de bridar hace poco tiempo, pero ¿cuánto tiempo el paciente va a poder mantener esa bolsa de 4 milímetros libre? ¿Cómo va a poder limpiarla si la mayoría de aditamentos de higiene no penetran, según los estudios, más allá de 1.5 milímetros por debajo del margen de la encía? Entonces, pretender que un paciente meta un hilo dental o un cepillo interproximal 4 milímetros por debajo del margen de la encía no es realmente lógico, y no podemos esperar resultados satisfactorios. Entonces, las bolsas residuales generalmente a la larga nos van a volver a dar problemas. Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes con bolsas residuales luego de un raspado alisado no quirúrgico, pues probablemente tengamos que volver a repetir un nuevo raspado alisado para reducir esa bolsa de 4 a un surco de una medición mucho más acorde con lo que consideramos como normal. La doctora Mercy Narváez nos dice, ¿se daría medicación sistémica? Pues hay muchas corrientes y hay mucha discusión sobre el tema. Yo le voy a dar una respuesta muy tal vez tajante, en el sentido de que si estamos pensando que la medicación sistémica es la que va a curar al paciente periodontal, estamos equivocados. Primero racionalicemos lo siguiente: el 90% aproximadamente de la placa bacteriana está adherida a las superficies duras de la bolsa, es decir, al cemento radicular o al esmalte dental o al material restaurativo que esa pieza dental pueda tener. Solamente el 10% o menos es capaz de invadir los tejidos periodontales. Por lo tanto, en el cemento y el esmalte no existen vasos sanguíneos por los cuales ninguna sustancia química sistémicamente pueda llegar a atacar a esas bacterias.
Entonces el efecto benéfico de la sustancia sistémica va a verse sobre ese 10% de bacterias que están en los tejidos periodontales, donde sí hay vasos sanguíneos a través de los cuales pueden llegar estos agentes químicos. Entonces, no digo que no se use terapia sistémica, pero no con el concepto de que la terapia sistémica va a curar al paciente periodontal. Es simplemente un apoyo, sobre todo para ciertas especies como el Agregatibacter actinomycetencomitans, antes llamado Actinomyces actinomycetencomitans, que se sabe que es uno de los patógenos que puede invadir los tejidos periodontales. Entonces, bueno, para combatir ese patógeno que es uno de los más agresivos, bueno, podemos apoyarnos con terapia antibiótica sistémica, pero no como, repito, como piedra fundamental de la terapia periodontal. El uso del Dual Select es recomendado, y cuál sustancia química es la más indicada. Dual Select no lo identifico, no sé, al menos no lo conozco con ese nombre. Si me puedes dar una explicación un poco mejor de qué es el Dual Select, podría ayudarte con tu respuesta, Jorge, ¿verdad? Sigamos entonces con la terapia periodontal. Perdón, le di enter acá a la computadora y es por acá. La terapia periodontal quirúrgica, su principal objetivo es tener una óptima visibilidad. Todo cirujano de cualquier parte del cuerpo quiere abrir para poder ver. Ese es el principal objetivo, independientemente de que la terapia quirúrgica sea de técnicas resectivas, regenerativas o correctivas. Entonces, cuando abrimos un colgajo periodontal, cuando queremos ver un problema que sabemos que está muy profundo, como este caso, por ejemplo, un molar afectado casi en la totalidad de la extensión de sus raíces vestibulares y en la furcación vestibular, y queremos estar seguros de que hemos logrado o que vamos a lograr desinfectar esta zona con un contacto visual directo. Leslie me pregunta, ¿se puede medicar para prevenir la infección? A ver, si se refiere Leslie a prevenir la reinfección de la herida quirúrgica o no quirúrgica que yo acabo de hacer para tratar al paciente, sí. En pacientes sistémicamente comprometidos, sí. Pero como regla general, mandar una profilaxis antibiótica, si es que entiendo bien la pregunta, si es que estamos hablando de una profilaxis antibiótica, no. La terapia de profilaxis antibiótica está claramente indicada y tiene como objetivo principal evitar infecciones a nivel de los tejidos del endocardio en pacientes de alto riesgo. Entonces ahí sí mandamos una profilaxis antibiótica, pero a un paciente común y corriente no. Me dicen que no se escucha, que se paralizó la imagen, no sé si me ayudan otros colegas que estén viendo la conferencia a ver si es verdad. ¿Todo bien? ¿Me dicen por acá? Ok. Otra persona me preguntó, perdón, déjenme subir un poquito más, se me fue esta pregunta. El uso de metronidazol con amoxicilina o ciprofloxacino, ¿qué tal? Ese es el doctor Matías Céspedes Watt. Bien, hay varias combinaciones o varias sustancias que se han intentado probar, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, desde la época de la tetraciclina, se consideraba como la panacea en periodoncia. Yo siempre les doy una sugerencia. Basémonos bastante en la historia clínica del paciente. Si el paciente tiene un antecedente de uso continuado, irregular, no prudente de amoxicilina o derivados de la penicilina, mejor evitarla. O si la vamos a usar, que vaya acompañada de ácido clavulánico para combatir a esas especies resistentes. Si el paciente, por ejemplo, en nuestros países latinos, que tenemos la costumbre de que los fines de semana, pues todo el mundo le echa a la jarra, ¿verdad? Por decirlo de una forma bastante criolla, el metronidazol puede ser muy perjudicial en un paciente alcohólico, alcoholizado, o que le gusta realmente tomar mucho durante la semana, porque va a tener problemas para dejar su hábito, y por lo tanto el metronidazol va a tener una seria incidencia sobre su función hepática. Entonces, yo digo, los antibióticos funcionan, y nos enfrentamos ante un grupo de bacterias periodontales. No es un solo patógeno, es un grupo de bacterias periodontales, que no siempre están en la misma proporción en las diferentes bolsas periodontales, ni siquiera del mismo paciente. Entonces, sí, se ha demostrado que metronidazol y amoxicilina combinados funcionan. Se ha demostrado también que la ciprofloxacina puede funcionar, o la citromicina también. Pero
más allá de esto hay que escoger el medicamento de acuerdo también a las condiciones propias de cada paciente, ¿verdad? Me vuelven a decir que no se escucha, no, ese es un mensaje posterior, perdón. Me dice María del Rosario, después del detartraje se puede complementar con alguna medicación. A ver, si la terapia se va a basar, perdón, en un simple detartraje suprasublingual, no amerita hacer medicación de ningún tipo, ¿no? ¿Qué va a determinar el tipo de tratamiento a realizar? O sea, quirúrgico o no. Bueno, hace un momento ya hablábamos de que la terapia no quirúrgica se basa en la profundidad del sondeo, se basa también en antecedentes sistémicos, en condiciones sistémicas. Mira, el criterio, hay quienes optan siempre por operar y otros que optan por no operar. Y los estudios a largo plazo y los estudios incluso retrospectivos hablan de que realmente, a fin de cuentas, no va a haber una diferencia significativa entre operar o no operar. Pero realmente cuando yo decido operar es cuando yo en mi sondeo veo cosas, o sea, siento cosas como esta, ¿verdad? Una lesión periodontal muy profunda de más de 6 o 7 milímetros, sobre todo en piezas multiradiculares, ¿ok? Ese sería como el gol estándar, con sus respectivas excepciones a la regla, ¿no? De hecho, miren, por ejemplo, aquí hay una excepción a la regla. No estoy hablando de piezas de muchas raíces, estoy hablando de piezas de una sola raíz, como este lateral, canino y premolar. Y si vemos, aquí levantamos un colgajo y el objetivo era, ¿cuál? Estar seguros de que logré llegar a las zonas más anfractuosas de la anatomía radicular de estas piezas y que logré desinfectar al menos clínicamente al 100%. La movilidad, me dice Gustavo, también la movilidad y el sangrado se consideran. La movilidad es una de las cosas que menos me asusta, porque yo puedo tener una pieza con movilidad grado 3 y a lo mejor es simplemente por trauma cruzal y no tanto por enfermedad periodontal. Y me ha tocado muchos casos de pacientes con una pérdida de hasta el 60% del soporte óseo, es decir, agarrado solamente de un tercio apical de hueso, y a lo mejor no están en contacto, tiene una mordida abierta y no contactan esos dientes, no chocan con nada, no hay oclusión y esas piezas no se mueven, o se mueven muy poco, una movilidad grado 1. Entonces, realmente la movilidad no es un factor que a mí me preocupe en cuanto ni a la terapia que voy a hacer, ni en cuanto al pronóstico que va a tener el caso. Nos basamos más en la profundidad del sondeo, en el tipo de defecto óseo, en el tipo de pieza afectada y en los factores secundarios que el paciente pueda presentar. Vi también aquí una pregunta interesante, parte de esa pregunta era el sangrado. El sangrado es el signo clínico más importante de enfermedad periodontal, pero ni la cantidad de sangrado ni la frecuencia del sangrado me indican gravedad de enfermedad periodontal. No porque un paciente sangre más que otro significa que está más enfermo que otro. Simplemente en ese momento a lo mejor hay una dilatación mayor de capilares, una permeabilidad mayor de capilares y sangra más. Ejemplo, las mujeres embarazadas. ¿Okay? Entonces el sangrado no nos indica gravedad de enfermedad periodontal. Dice Sandra, en este caso que muestra cuando hay pérdida de encía, ¿cómo se puede restaurar o se tiene que hacer alargamiento? Ok, bueno, la terapia, y lo vamos a ver dentro de un rato, la terapia quirúrgica, lo vamos a ver aquí, que se especifica su uso en bolsas profundas, en piezas multiradiculares, o sea, de preferencia en piezas posteriores justamente para evitar los efectos estéticos que pueda haber. Tiene resultados a corto plazo porque en el momento que yo hago por ejemplo, una técnica resectiva, pues en ese momento estoy quitando el sobrante de encía que forma parte de la bolsa y por lo tanto estoy reduciendo la bolsa a un surco de 2 o 3 milímetros. Por lo tanto no dejo bolsas residuales, pero sí va a haber secuelas estéticas y fonéticas e hipersensibilidad. Me dice la doctora Miriam, ¿cuál es el resultado final de la radiografía? Bueno, recuerden que lo que estamos haciendo es una revisión realmente de las alternativas que hay para contrarrestarlas con la nueva modalidad de terapia periodontal de la que queremos hablar. Por eso no he puesto todos los casos terminados, porque la idea no es ver una secuencia de casos, sino sentar las bases fundamentales para poder analizar si es que realmente una desinfección oral completa es posible sin necesidad de hacer cirugía. Este es un caso donde vemos una secuencia, este es un caso muy viejo, este es un caso realmente de cuando yo hice mi posgrado hace 17 años, pero siempre lo pongo porque en esa época, perdón, éramos muy receptivos. Es decir, la terapia regenerativa, no digo que estaba en pañales, porque desde los años 80 ya se empezó a hablar de regeneración ósea, regeneración tisular, en fin, pero
Sí, todavía nos faltaba mucho por conocer en cuanto a las técnicas de regeneración tisular guiada o periodontal guiada, como llamamos ahora. Entonces la cirugía era muy receptiva. Eliminábamos bolsas periodontales a punta de hacer eliminación de tejido blando y por lo tanto había recesiones, había troneras antiestéticas, había hipersensibilidad. Una doctora me decía, hace un momento me preguntaba que si hacíamos alargamiento de corona. Bueno, este es un caso donde justamente el paciente, además de sus problemas periodontales, necesitaba una rehabilitación protésica. Entonces se aprovechó para hacer un alargamiento de corona, lo cual nos ayudó a eliminar las bolsas periodontales de esta zona y al mismo tiempo a preparar el terreno para la futura prótesis fija que iba a recibir el paciente. Pero lamentablemente el caso anterior no era ese tipo de paciente, aunque después se lo manejó protésicamente para tratar de corregir estas secuelas estéticas que obviamente eran bastante evidentes e incómodas para la paciente. Me dice, el Dual Select es un nuevo aparato que tiene 2 cilindros de 500 cc. Ah, ok, ya, ok. Me imagino que te refieres al aparato que generalmente lo maneja la casa Dentsply con su línea de cabletrones. El Dual Select, sí, como lo dice el doctor, es un dispositivo de 2 envases plásticos donde podemos colocar diferentes sustancias irrigantes. Es muy cómodo, yo también lo utilizo, pero ojo, hay sustancias irrigantes que funcionan solo supragingivalmente y otras que funcionan subgingivalmente. Por ejemplo, muy conocido por estudios que la clorhexidina debería usarse de preferencia solo supragingivalmente por el potencial que tiene de inhibir la adhesión de la proliferación y adhesión de los tejidos colágenos cuando se lo utiliza como irrigante subgingival. Digamos que, en otras palabras, usar clorhexidina subgingivalmente podría incluso hasta retardar un poco la reparación de los tejidos periodontales. Entonces no lo usamos regularmente para irrigación subgingival. Podemos usar inclusive hasta iodopovidona diluida al 0.5 al 1% para irrigación subgingival, teniendo en cuenta siempre en la historia clínica del paciente antecedentes de alergia al yodo, reacciones alérgicas al yodo, y también que el yodo mancha. Por lo tanto, después de usarlo hay que usar alguna sustancia como peróxido de hidrógeno, por ejemplo, o suero fisiológico en irrigación abundante para quitar todos los residuos, porque el yodo se precipita enseguida y mancha la superficie radicular. Entonces, para no dejar esos efectos secundarios indeseables, ¿no? Perdón, espero haber contestado tu pregunta, Jorge. Sangrado es signo de actividad, correcto, José Luis. José Luis Icaza, un periodoncista de Ecuador, un querido amigo, me hace esa aclaración y es perfecto. El sangrado es signo de que la enfermedad está activa, pero no es una expresión de la gravedad de la enfermedad. ¿Okay? De hecho, como bien lo dice José Luis, por ejemplo, un paciente fumador, hablamos de un fumador a lo mejor de 2 o 3 cajetillas al día y de varios años de fumar, por el efecto de los agentes tóxicos del cigarrillo sobre la vasculatura periodontal, se produce primero una vasodilatación por el calor que genera el cigarrillo, pero los agentes tóxicos, sobre todo la nicotina, produce una vasoconstricción. Por lo tanto, la encía del fumador generalmente es una encía pálida y generalmente no sangra. Entonces el fumador, cuando le damos la mala noticia de que tiene enfermedad periodontal, a lo mejor severa, él nos dice, pero si nunca me han sangrado las encías. Sí, no me han sangrado las encías porque digamos que la alarma estaba apagada, pero no quiere decir que el ladrón no entró a la casa. Entonces, el sangrado es signo de actividad, sí, pero hay excepciones también de pacientes en los cuales el sangrado nunca se presenta o se presenta de una forma muy imperceptible. Leslie me dice, si hay movilidad grado 3 y tiene poco soporte óseo, ¿se podría hacer un tratamiento de ortodoncia? Ahí sí habría que ponernos de acuerdo con el ortodoncista, conversar muy bien el caso y ver qué tipo de movimientos va a hacer. Si son movimientos agresivos, probablemente yo diría que no. Preferible hacer un ajuste oclusal bien hecho, una estabilización oclusal bien hecha y dejar las cosas tal como están. Ajá. Me dice Alba sin sonido. Veamos si es solamente cuestión de esa conexión. El sonido se va con mucha frecuencia en Colombia. A ver qué podemos hacer. Déjenme ver si no sé si es cuestión de subirlo un pelín. Ahí, me avisan ustedes, ¿ok? ¿Cuál de la pérdida de hueso vertical o horizontal debemos valorar para ver si va a tener éxito de tratamiento? Bueno, obviamente dentro de los estudios que se han hecho, un defecto óseo vertical tiene por lo menos un pequeño potencial de regeneración. Un defecto óseo horizontal
es casi improbable que podamos regenerarlo, si esa es la pregunta. De ahí en más, mi decisión si hay una pérdida ósea horizontal, probablemente ya se haya acompañado de recesión. Por lo tanto, si ya hay una recesión y las bolsas periodontales no son muy profundas, mi terapia va a ser generalmente no quirúrgica. Pero si hay un defecto angular o vertical profundo, a lo mejor decido abrir un colgajo. Repito, no estoy tratando de dar recetas de cocina, ¿verdad? Sino tratemos de ver más bien el fondo de los principios básicos, ¿verdad? Hay reglas de oro, pero cada paciente es un mundo diferente. No tratemos de meter a la fuerza al paciente en los libros. Tratemos de aplicar el conocimiento adquirido a cada paciente, ¿verdad? Y analicemos cada diente, inclusive, de forma individual. ¿Okay? Puede haber un diente que necesite cirugía y el vecino no. Lorena Piedra me dice, qué sustancias irrigantes nomás utiliza, doctor? Aparte de la clorhexidina al 0.12%. Confieso, yo no uso clorhexidina como solución irrigante. La uso como, en algunos pacientes, como agente antiséptico, antimicrobiano bucal, previo a una intervención quirúrgica o no, y como terapia de mantenimiento, pero no como irrigante, porque puede introducirse subgingivalmente y no quiero tener efectos secundarios a nivel subgingival. Cuando uso irrigantes, utilizo honestamente mucho yodopovidona diluida al 1%. Slots, que es un famoso investigador microbiólogo, desde hace mucho tiempo atrás nos habla de las bondades del uso de yodopovidona diluida al 0.5 al 1%, sabiendo, repito, los posibles efectos secundarios que podemos tener. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos secundarios de la clorhexidina al 0.12%? Bueno, no solo de la clorhexidina al 0.12%, sino de la clorhexidina en general. Manchas en los dientes, recordemos que la clorhexidina actúa con una carga eléctrica opuesta a la carga que tienen las superficies dentales y de mucosas y a la que tienen las bacterias, por eso atrae a las bacterias a la superficie del diente, se pega a ella, las controla, pero las deja pegadas, las deja adheridas y atrae taninos. Entonces, toda sustancia que tenga taninos, té, café, vino tinto, en fin, se va a adherir y va a manchar los dientes. También, al dejar adheridas a las bacterias sobre la superficie del diente, aunque ya estén muertas, están adheridas y se calcifican y se forma sarro más rápido. Puede cambiar el sabor de las comidas y también puede provocar reacciones alérgicas en pacientes con antecedentes, por ejemplo, reacciones alérgicas de tipo de dermatitis, ¿verdad? ¿Algún nombre comercial que tenga claro como componente la clorhexidina? Bueno, a ver, Roger, no te identifico de dónde eres, pero al menos acá en Ecuador, clorhexidina se comercializa como Periodar de Colgate, y es la única que considero clorhexidina seria porque se vende solo bajo receta médica, no se consigue fácilmente por parte del paciente. Bajemos un poco más las preguntas. Me dice, ¿es necesario utilizar sustancias químicas para retirar cálculos muy duros? No. Si utilizas ultrasonidos u otro tipo de terapias como las que vamos a ver en un momento o aparatos que vamos a ver en un momento, no, realmente no necesitas ningún tipo de sustancias como no sé si te acuerdas de una sustancia que había antes, me parece que se llama Detartrol, que se colocaba para reblandecer el cálculo. Yo digo, si puede reblandecer el cálculo, ¿qué no le hará al periodonto, a los tejidos blandos? Y no lo necesitas realmente, ¿no? Continuamos un poco porque se nos acaba el tiempo, nos quedan apenas 7 minutos y quisiera que veamos algo de la discusión importante sobre la desinfección oral completa. El tratamiento periodontal satisfactorio depende básicamente de 3 factores. Estos 3 factores, los puse aquí hace un momento, son el nivel de eliminación de los patógenos, es decir, qué tanto podemos limpiar, la capacidad de impedir o retardar la recolonización bacteriana, controlar o eliminar factores de riesgo. Esos son los 3 puntos claves que deberíamos cubrir, las 3 bases para poder hacer nuestro home run, para los que les gusta el béisbol, ¿verdad? En la primera base, nivel de eliminación de patógenos, depende de nosotros, la destreza que tengamos, de los instrumentos que usemos, de los irrigantes que utilicemos en la quimioterapia local o sistémica y también de los factores anatómicos o morfológicos propios de cada paciente. Me van a disculpar que vaya un poco más rápido en honor al tiempo. Les agradezco muchísimo las preguntas que me han hecho, súper interesantes. Voy a leerlas todas después. Sé que la parte de Odontomarketing nos va a mandar esas preguntas después y se las voy a contestar a todos vía mail. Al final van a ver mi mail para que por favor me las puedan hacer también llegar a ustedes, ¿ok? El segundo punto es impedir o retardar la recolonización de las bacterias.
Es decir, ya las eliminé, yo sé que lo hice bien, ahora ¿cómo vamos a hacer para que no se vuelvan a adherir? Hay que educar y motivar al paciente, hay que ganar destreza por parte del paciente, hay que manejar con quimioterapia local o sistémica en algunos casos, modificar factores anatómicos, a veces hacemos odontoplastías o corregimos posiciones de dientes para poder favorecer la higiene, corregir factores odontológicos entre comillas, porque odontológicos yo lo pongo así porque quiero decir iatrogenias, y citas de mantenimiento más frecuentes y control de nichos. Este punto es el más importante hoy en día, controlar los nichos donde podría haber de donde podría provenir una recolonización bacteriana. Y también el tercer punto, controlar o eliminar factores de riesgo. Obviamente, los factores de riesgo genéticos aún no somos capaces de modularlos, pero esperemos que dentro de 50 o 100 años la ciencia avance a tal punto que podamos modificar genéticamente esas translocaciones o esos polimorfismos y por lo tanto evitar esas alteraciones que podrían condicionar a un paciente a tener enfermedad periodontal. La modulación química de la respuesta inmunológica, habrá que trabajar todavía mucho en eso, sobre todo en agentes que actúen de forma localizada, de manera mucho más efectiva. El manejo interdisciplinario es obviamente importante, pero la condición de triángulos negros es por resorción ósea horizontal. Sí, obviamente, si hay una pérdida total de la cresta ósea va a haber una formación de troneras mucho más fácil que solamente una pérdida angular o vertical. La clorexidina y endodoncia está reevaluada por tener componentes cancerígenos. ¿Qué tan cierto es? Mira, no conozco eso porque no hago endodoncia, lo voy a preguntar con mis colegas que trabajan en la clínica en la parte endodóntica, pero honestamente no he leído acerca del potencial cancerígeno de la clorexidina. Habría que ver qué tan serio es el estudio y qué tantos estudios hay que hablen al respecto. Una de las cosas que nos desfavorece en cuanto a la terapia periodontal es la velocidad de recolonización de la placa bacteriana. Hay varios estudios que demuestran que a los pocos minutos ya existe una nueva pseudoplaca o una película adquirida con unas microcolonias de bacterias adheridas que con el paso de las horas, a las 24 o 48 horas, se convierten en una placa ya totalmente independizada y que puede comenzar a provocar daños, ¿verdad? Recuerden, por favor, el estudio de la gingivitis experimental, donde en un plazo de aproximadamente 2 semanas, todos los participantes en el estudio tuvieron gingivitis como consecuencia de la no utilización de ningún agente mecánico para la remoción de placa bacteriana. Me dice el doctor Indania, para medicar con amoxicilina más ácido clebulánico, ¿en qué dosis y por cuánto tiempo? Bueno, normalmente la medicación con antibióticos del tipo penicilina o sus derivados debe ser de por lo menos 7 días. Una regla de oro, de 7 a 10 días mínimo. Una regla de oro dice que el efecto benéfico del antibiótico empieza generalmente al tercer día y por lo tanto debemos sostenerlo por lo menos el doble del tiempo. Por eso hablamos de 7 días como mínimo, hasta 10 días, aproximadamente 500 miligramos cada 8 horas. Aunque cuando viene en combinación con ácido clavulánico, dependiendo del país y de la marca, las concentraciones son diferentes. A veces se manejan cada 12 horas, otras veces cada 8 horas. ¿Ok? Importante, los conceptos de transmisión entre seres humanos. Podemos transmitir a través de la saliva. Los túbulos dentinarios o bolsas remanentes también pueden retener bacterias que pueden recolonizar las bolsas periodontales que acabamos de desinfectar. Amígdalas, lengua, carrillos y mucosa tapizante de piezas vecinas no tratadas. Se nos va a acabar el tiempo y no vamos a terminar de hablar sobre el tema de desinfección, pero en todo caso ojalá haya otra oportunidad para continuar con esto. El enfoque que queríamos darle es que no debemos de preocuparnos solamente de las bolsas periodontales. Eso está perfecto, ese es nuestro objetivo primario, pero también debemos desinfectar amígdalas, lengua, mucosas, garganta, otros nichos donde se acumulan bacterias que son las que recolonizan. Que tenemos que tratar de evitar trabajar en demasiadas citas, sobre todo citas espaciadas mucho tiempo, porque eso permite que cuando yo desinfecto una zona y el paciente me regresa a la semana, 10 días o 2 semanas para tratar otra zona, pues la que yo ya desinfecté anteriormente se puede recontaminar
por la que no hemos descontaminado todavía. Y de eso se trata la filosofía de la desinfección oral completa, de en 24 horas tratar de abarcar toda la cavidad bucal sin cirugía, solo con raspados alisados, pero con una fase previa de uso de químicos para descontaminar también la cavidad bucal. Dice, su ponencia muy buena, gracias, muy amable. La verdad que necesitamos más tiempo. Pues sí, es cuestión de sugerirle a Colgate que nos ayude con un poco más de tiempo para la próxima vez. Les agradezco mucho. Llegamos ya al final de nuestro tiempo. Por favor, escríbanme. Les voy a poner mi mail. Me voy a las últimas. Aquí está mi mail, onlyperio95@hotmail.com. Escríbanme sus dudas y con todo gusto se las iré respondiendo a la brevedad posible. onlyperio95@hotmail.com. Quiero también aprovechar para presentar a la doctora Claudia Aponte de Bolivia el próximo 5 de diciembre a las 8 p.m. Muchas gracias a todos. Bendiciones.